Hermosillo se mantiene, a ver, ¿qué fue lo que quiso decir ayer Hermosillo? ¿Cómo vamos? Bienvenido, mi estimado Ernesto Urbina. A ver, nos mantenemos entre los municipios más endeudados en segundo lugar, a ver qué es lo que sucede. Así es, Luis Alberto. Muchas gracias por la Bienvenido, invitación. buenos días. Sí, desde 2017 que surgimos como organización, uno de los principales indicadores que nosotros le empezamos a dar seguimiento era justamente la deuda pública municipal. Veníamos de un periodo bastante cuestionado en donde se había adquirido una deuda de 600 millones de pesos por la administración de Maloro Costa, que elevó a Hermosillo a ocupar la tercera posición a nivel nacional en términos de la deuda pública. Éramos el tercer municipio más endeudado. 600 millones de pesos con el Maloro, dices. Sí. Fue la última vez. ¿Y en Sí. qué? Bueno, tuvimos un periodo entre 2014 y 2017 donde se solicitaron cerca de mil millones de pesos de deuda pública para el municipio. Ahí traemos la gráfica, ahorita la vemos. ¿Cómo? Y la pregunta es justamente en qué medida ese recurso se logró reflejar en la infraestructura. Mira, por ejemplo, aquí. A ver. Mire, de 2012 A ver, pasamos a 2013. Pongamos, por favor, en pantalla, a ver. De 2012 a 2013, si mal no recuerdo, es el periodo de Javier Gándara o la transición de Javier Gándara a Alejandro López Caballero. Se solicita una deuda de 600 millones de pesos de largo plazo, ¿no? Es ese salto de los 726 a los 1.342 millones de pesos. Y luego en el 2000... perdón, no, esa es la de... No, y la de Maloro Acosta es de 2015 a 2016, con ese salto de los 1.300 millones a los 1.700 A ver, millones. no, espérame, sí, del 2012 al 2013 es Alejandro López Caballero ya. Sí, fue el año del cambio, ¿no? Fue el año de transición ese, ¿no? De Javier Gándara a López Caballero, y luego ya de 2015 a 2017, pues saltamos de 1.300 a 1.800 millones. Esos son como los dos periodos de endeudamiento. ¿Pero en qué? ¿Tú no tienes documentado en qué tú? Bueno, en teoría se debió haber ido a gasto de inversión pública, pero pues no hay candados para que esta deuda se haya destinado a gasto corriente. Bueno, más allá de candados te pregunto, ¿no se sabe en qué? ¿O no la tienen documentado? No se tiene documentado justamente, efectivamente, que ese recurso se haya ido específicamente a cierta obra pública, ¿no? A ver, ¿no? Se fue a la licuadora, pues. Y todavía de ese trienio seguimos pagando 10 millones de pesos, ¿cuánto al mes? Que el ayuntamiento actual no ha querido hacer nada. Está muy extraño, la verdad, que el ayuntamiento actual, tan duro que es con los ciudadanos, con las multas y todo lo que hace, no le pagamos ¿cómo se llama? Al alumbrado público. Sí, está el tema de la cancelación de la concesión. Le pagamos 10 millones al mes. Y no ha podido hacer nada para cancelar eso. ¿Cómo es posible? Al robo del siglo. Eso fue el robo del siglo. Bueno, eso con el gobierno de Celia López se cancela esta concesión, pero genera un pasivo muy importante para la ciudad por malas decisiones. Y luego del 2017, verá, ahí está, mire, volvemos a la gráfica, porque sí es como está la deuda en Hermosillo, cómo ha venido aumentando. A ver, así es. 2015 al 2017, 2016 2.700, luego 2017 2.800. El 2018 llega a Célida, 1.700. Ahí ya no hay una nueva solicitud de deuda de largo plazo, es movimiento por las tasas de interés y por las reestructuraciones de la deuda. Ya se ha mantenido así, esto hay que valorarlo. En los últimos dos gobiernos municipales no se ha recurrido a la deuda pública de largo plazo como instrumento financiero. Sin embargo, justamente nos llevamos la sorpresa, que era el motivo de esta publicación que hicimos, en donde Hermosillo ya no está en la tercera posición, sino que ahora estamos en segundo lugar a nivel nacional. Y esto tiene que ver no porque se haya contratado más deuda pública, sino porque, por ejemplo, Monterrey liquidó más de 300 millones de su deuda, y lo que hizo que justamente bajara, y Hermosillo está en segundo lugar. Un tema que nos llama mucho la atención y que también está ahí dentro de las gráficas es que no deja de ser un tema importante para Hermosillo. En 2022 se destinaron cerca de 170 millones de pesos solamente al pago de intereses. 170 millones de pesos que vendrían muy bien justamente a inversión pública, calles, pavimentación, rehabilitación de parques, y que justamente las decisiones en el pasado pues están limitando nuestra capacidad para resolver problemas en el presente, ¿no? Y bueno, este problema no es exclusivo de Hermosillo. Dentro de los 15 municipios más endeudados por habitante del país, 6 son sonorenses, ¿no? Está Puerto Peñasco. Bueno, esta es la deuda pública de Sonora, la que estamos viendo. Sonora se coloca en el sexto lugar a nivel nacional como entidad en términos de deuda por habitante, pero esta es la que te decía. Entre los 15 municipios más endeudados de México están Puerto Peñasco,
que ahí vemos que tiene una deuda por persona de cerca de 4,000 pesos, Agua Prieta, está Guaymas, está Nogales, está Hermosillo y está en Cajeme, ¿no? Entonces, pues es un tema, una situación compleja que enfrentan los municipios sonorenses en términos de sus finanzas públicas, particularmente por el endeudamiento. ¿Y cómo lo hacemos con bueno, entonces la buena noticia es que no se ha endeudado más Ajá. esta administración? Pero no está disminuyendo, por ejemplo, el ritmo que otros municipios lo están haciendo, como Monterrey o como Querétaro, que en un periodo de pocos años liquidaron su deuda. Y no solamente la liquidaron, sino que dijeron que el monto que se destinaba a pagar la deuda se iba a destinar a gasto social, ¿no? A gasto con enfoque social. ¿Y liquida la deuda, tapas baches? Sí, es un monto muy elevado. ¿Cuánto sería liquidar la deuda en Hermosillo? Son 1,700 millones de pesos, el equivalente a casi los ingresos propios de un año de la administración municipal. Y se reestructuró la deuda a más de 5,000 días, que estamos hablando de cerca de 15 años. Entonces, así va a ser un pasivo que tengamos en los próximos años. Tenemos que, y aquí los temas importantes es que justamente esta situación de alto endeudamiento requiere de muy buenas prácticas en el manejo de los recursos públicos. El área de oportunidad que vemos es justamente los ingresos propios, que sean más eficientes los gobiernos en recaudar mejor, no necesariamente en ampliar los impuestos y sobre todo pues en mayor eficiencia del gasto, que la gente vaya visualizando que los recursos se ejecuten de manera adecuada. Una última reflexión, Ernesto, de lo que estamos viviendo con Hermosillo y lo que tendríamos que hacer. Sí, bueno, Hermosillo es una ciudad altamente endeudada, lo vamos a seguir siendo durante algunos años y eso creo que obliga justamente a que no podemos regresar justamente a esos gobiernos que visualizaban el alto endeudamiento como un mecanismo de financiamiento para el gasto público y sobre todo que se endeudaban sin rendir cuentas claras de hacia dónde se dirigía ese recurso. No hay margen de maniobra. Estamos hablando que Tijuana, Monterrey, Guadalajara son ciudades con un margen presupuestal mucho más amplio. Es muy lamentable que Hermosillo se mantenga dentro de los municipios más endeudados del país. No hay margen de maniobra. No podemos regresar a ese tipo de gobiernos. Y la otra es también que hay mucho por hacer en términos de reducir los pasivos derivado de decisiones bastante debatibles. Por ejemplo, tenemos una concesión de alumbrado público que está generando un gasto justamente por una cancelación, la cual pudo haber estado justificada, pero que representa un gasto importante para el municipio. O por otro lado, tenemos inversiones importantes como la planta tratadora de aguas residuales, pero que no están operando, ¿no? Entonces, necesitamos gobiernos que tomen mucho mejores decisiones y que justamente tengan mejores prácticas en el uso y en el manejo de los recursos públicos. Gracias, Ernesto. No, al contrario, gracias por el espacio. ¿Cómo vamos?